Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo hacemos todo, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes. Como se pueden dar cuenta, hoy tenemos aquí a la señora Mercedes Macías por segunda vez. Ya los que nos escucharon hace algunos meses se han de acordar que vino a hablarnos un poquito, nos habló sobre la Divina Misericordia. Señora Mercedes, muy bienvenida a este Ministerio Bíblico Cristo y María. Gracias por esta invitación que sabemos que viene de nuestro amado Jesús, porque Él, con ese amor que nos tiene, desea que estemos informados, desea sacarnos tal vez de tantas dudas que tenemos en diferentes aspectos de nuestra vida, y Él viene a nuestro encuentro, Él viene a nuestro auxilio. Pues la verdad que es una alegría, porque durante este tiempo que hemos tenido tanta necesidad y que se han vivido muchas experiencias, el pueblo necesita, y hoy va a tocar un tema muy importante, que esto nos va a ayudar y va a hacer pues que sea la respuesta a muchas de sus preguntas. Familias que me han llamado, especialmente las parejas, y hoy vamos a tocar un tema muy importante para que el católico aprenda que no existe el divorcio, pero hay la anulación, y precisamente eso es de lo que vamos a hablar, señora Mercedes. Es de lo que vamos a hablar, sí. Yo pienso que es uno de los errores más grandes que tenemos y confusiones, sí, de pensar que en la Iglesia Católica, o sea, está dando divorcios, que no es la palabra correcta. Vamos a ir aprendiendo eso, sino que se investiga para ver que ese matrimonio fue nulo, o sea, desde el principio no era válido, y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces vamos a comenzar con este tema de la nulidad del matrimonio y lo que se necesita saber. ¿Por qué? Porque si les preguntas a los miembros de tu familia o amigos sobre el proceso de nulidad del matrimonio, seguramente recibirás respuestas con mucha información incorrecta. ¿Por qué? Porque el proceso de nulidad de matrimonio es uno de los apostolados de la Iglesia Católica más difícil de entender. O sea, que los que fuimos llamados a tomar estas clases para ayudar a nuestros hermanos, tenemos ese compromiso, porque es un apostolado, y como nos dice también, es uno de los apostolados más difíciles de entender. Pero vamos a dar datos sobre la nulidad del matrimonio. Primero, bien importante, porque hay estas dudas y más, solamente vamos a ir diciendo algunas. Una, no es un castigo que se impone a parejas que han fracasado en su matrimonio. Es bien importante saber eso. No es un divorcio católico, definitivamente no. No cuesta miles de dólares, porque hay personas que también piensan que es carísimo. No. No declara a los hijos de una pareja como ilegítimos, tampoco. Son errores que a veces las personas te dicen cuando preguntas acerca de la nulidad del matrimonio. No tiene que ser procesado directamente en Roma. Esa también es otra duda que hay. Piensas que para esta nulidad del matrimonio tienes que conectarte directamente con Roma. No es así. Se puede hacer en tu parroquia, en tu diócesis en la que te encuentres. Ni se necesitan tampoco tener conexiones influyentes en la iglesia para obtenerlo. Definitivamente no. Bueno, pues vamos a continuación a ver qué es la nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio, oficialmente llamado decreto de nulidad del matrimonio, es una declaración por parte de la Iglesia Católica que establece que desde el momento en que la pareja hizo sus votos matrimoniales, uno de ellos o los dos no tenían la suficiente madurez para entender el sacramento del matrimonio. Ahí ya nos va dando una respuesta a esas dudas que me imagino que muchos de nuestros hermanos tienen, ¿sí? De manera que en la Iglesia Católica
lo concibe o ocultan deliberadamente su posición a un aspecto clave del matrimonio, como por ejemplo la apertura a tener hijos. Ese vendría siendo uno de los causales para la nulidad del matrimonio, porque en el momento que estaban ellos haciendo sus votos matrimoniales, ya una persona sabía que él definitivamente o ella no deseaba hijos, no quería tener hijos. Desde ahí estamos faltando al primer mandato en Génesis que nos da nuestro Padre Eterno, que es creced y multiplicaos. Entonces desde ahí ya ustedes van a empezar a ver, ¿sí?, que hubo sinceridad en el matrimonio, y desde ahí eso es lo que los jueces empiezan a ver, todos esos detalles para poder saber si es nulo desde al principio. Y esto comienza desde que estábamos enfrente en el altar dando nuestros votos. Esa honestidad al estar frente al Señor. La Iglesia toma seriamente la palabra de Jesús en los evangelios cuando prohíbe el divorcio y volver a casarse, y nos dice en Marcos 10, 6, 9: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Eso nos dice nuestra Madre, la Santa Iglesia, en la Santa Biblia. ¿Qué es la nulidad del matrimonio? Para ir aclarando más este tema, reflexionemos por un momento. Si Dios no unió a la pareja, la Iglesia tiene el derecho y la obligación de reconocer a ese matrimonio como inválido o nulo. Si alguno de los cónyuges pide a la Iglesia que oficialmente investigue ese matrimonio, ¿sí? Para poder entender este aspecto, mejor vemos qué es el matrimonio, porque aquí dice, si Dios no unió a la pareja, Dios la une por el consentimiento de los dos, de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando una persona ya no fue sincera y ocultó algo, ahí no hubo desde al principio, porque no hubo la sinceridad en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se busca, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con qué es el matrimonio. Durante la ceremonia, la novia y el novio se otorgan el sacramento del matrimonio el uno al otro cuando se conceden los votos matrimoniales. El sacerdote afirma sus palabras de consentimiento por parte de Dios y de la Iglesia. La Iglesia contempla ese matrimonio como una unión exclusiva y de por vida, para siempre, que tiene como fin el bien de los cónyuges. Ahí viene la palabra clave, ¿sí? Y la procreación y educación de los hijos. Pero el matrimonio no es válido si en ese momento el hombre o la mujer no tienen la madurez suficiente para hacer un compromiso permanente, o si sintieron que fueron forzados, ¿sí?, por situaciones emocionales, por lástima, por presión, por amenaza. Nos va a ir explicando más. Por ejemplo, muchos de los que venimos de México, que somos de pueblo, sabemos que muchos se casaron muy jóvenes, e incluso pues había ese acuerdo tal vez de una jovencita eso, sí, por ejemplo, pequeña. Por ejemplo, uno de los casos que se ha mirado muy a menudo es que decir que tu hijo joven comete el error de embarazar a la novia. Exacto. Entonces tú, como madre católica, creyente de fe, no, mi hijo, pues ahora se casa porque se casa y cumple, porque tiene que cumplir. Entonces hay que ver esa cosa un poquito más discernida, ¿no? Sí, y eso es bien importante, porque aquí también vamos a estar aprendiendo nosotros. Ahorita este tema es para las personas que estaban casadas y quieren volverse a casar y anular su matrimonio, o ver si tiene causas para la nulidad. Pero vamos aprendiendo como padres precisamente ese ejemplo que pusiste de esa presión, que por quedar bien tal vez ante nuestras amistades y que no se vea,
se forza a los jóvenes, jovencito, a casarse. Y ahí ustedes están aprendiendo que esa ya es falta de un matrimonio que sí está reconocido por Dios, sino que ahí ya hay una causalidad que no reconoce ese matrimonio. Bueno, también si hubo impedimentos psicológicos, hay muchas causas, no se van a poder decir aquí todas, cada caso es cada caso, ¿sí? Pero vamos a dar unas causas psicológicas, si la persona estaba mal en algún aspecto. Bueno, ambas tienen que estar dispuestas a la posibilidad de tener hijos. Aquí comentamos un caso de alguien que embarazó y que por cumplir se casan. Ahí pues ya vimos que hay un elemento para nulidad. También, como les decía, una persona que deliberadamente va a casarse, pero que sabe que no desea tener hijos. O sea, son dos extremos, ¿sí? En sí, esto nos dice que no debe de haber ningún fraude o engaño. Si alguna de estas condiciones no se cumple en el momento en que la pareja intercambie sus votos matrimoniales, fíjense lo que dice, puede haber suficientes razones para nulificar esa unión. ¿Por qué digo y hago hincapié en la palabra puede? Porque el hecho de que tú pues llenes tu forma, lo hagas, no decir, bueno, yo ya hice todo, ya va a ser. No, hay todavía más causas. Entonces este es un proceso muy serio, ¿sí? Para que ustedes de ahorita también tengan en cuenta que es un proceso serio y ellos ven cualquier caso, cualquier cosita para poder dar ese sí, no fue un matrimonio real. Entonces tienen mucho tiempo. Nuestra Madre la Santa Iglesia tiene mucho tiempo para poder dar ese dictamen, ¿sí? Bueno, ahora quiero decirles que es diferente al divorcio, que estábamos comentando que mucha gente dice, ¿cómo en la iglesia divorcian? No hay divorcio. Y yo lo voy a explicar, ¿sí? La nulidad del matrimonio no es un proceso contencioso. Esa palabra va a ser clave para que sepan qué quiere, la diferencia entre nulidad y divorcio, ¿sí? Claro. Dice, no es un proceso contencioso. ¿Qué quiere decir contencioso? Esta palabra nos dice que contencioso es cuando hay dos partes que disputan, ¿sí?, una situación. Eso es el divorcio. Cuando hay dos partes que están disputando algo, ¿sí? Cuando hay un litigio, o sea, conflicto entre dos personas, ya no te quiero, ya no esto, no sé, o sea, no es eso, ¿sí? Cuando te divorcias al civil, ¿sabes qué? Yo puse tanto para la casa, yo esto, están viendo cosas materiales. Ese es el divorcio civil. Si ustedes vieron lo que yo les dije acerca de la voluntad de Dios de procrear hijos, son dos diferentes causas, ¿sí? Entonces, por eso decía yo que quería explicarles bien esta palabra. Contencioso la nulidad del matrimonio no es un proceso contencioso, o sea, aquí no se está viendo cosas materiales, sino la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las claves principales, aunque no sean todas, que tengas tú en tu mente, el por cual el tribunal eclesial puede anular un caso de cualquier pareja? Hay algunas como las que acabas de mencionar, que por ejemplo, cuando uno de los dos se niega a procrear, ¿verdad? Esa es una. Hay algunas otras más así pues lógicas que no que sea eso, pero que eso ayuda a la anulación, por ejemplo. Definitivamente sí hay. Voy a terminar esto y sí les voy a marcar estas situaciones. Como dije, hay varias. No se van a poder mencionar todas, pero sí, ya esa pregunta que me hiciste, vamos a llegar ahí y vamos a dar. Sí, porque de ahí es que las parejas que están pensando eso o que quieren... Todas esas causas y cómo se conocieron, el noviazgo, el compromiso y los demás acontecimientos que condujeron a la boda, todo eso se toma en cuenta, ¿sí?, para poder comenzar ese proceso. No es algo sencillo, es muy profundo y muy serio. Ricardo. Escuela de Ministerios de la Diócesis de Stockton, Mercedes Macías, certificada del Tribunal para entrenamientos
de anulaciones? O el que lo comenzó, el Papa Francisco. Sí, él nos habla acerca de la compasión de Cristo. En septiembre del 2015, el Papa Francisco emitió el documento papal llamado Mitis Audes Dominus Jesus, el Señor Jesús, el juez clemente, ¿sí? Que hizo que el proceso de nulidad sea más rápido, más económico y que sea más como un apostolado pastoral. Al hacer estos cambios, el Papa Francisco identifica el gran número de católicos que sufren con el dolor del divorcio, porque es sufrimiento. Yo estoy aquí porque soy testimonio, ¿sí? O sea, usted fue víctima de una separación. Así es, ¿sí? Entonces, ese dolor del divorcio, y el Papa Francisco reconoció que la caridad y la misericordia exigen que la Iglesia se haga accesible a ellos con la compasión de Cristo. Entonces fue el Papa Francisco en el 2015 quien comenzó a dar estas facilidades. Me hubiera gustado conocer esa persona que me amara mucho y que yo también la amara, porque hay un dolor en tu corazón, claro, por lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces yo sí puse ese ejemplo. Yo en mi caso, desde que pasó esto y el divorcio, yo dije, mi ex esposo pues faltó a este sacramento, no lo desea, pues comienzo el proceso de nulidad, también pensando que él tenía otra pareja y que para mí también era una oportunidad de darle, que si él quería casarse, ¿sí? Porque al no hacerlo estaba en pecado. Entonces por eso yo empecé mi proceso de nulidad antes que nada, sin saber. Yo no quería saber ya nada del matrimonio, pero yo empecé a investigar inmediatamente, ¿verdad? Yo lo que puedo decirles, hay que ser muy sinceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es tanto el papeleo ni los jueces, estás de cara a Dios, ¿sí? Por eso tienes que ser sincero y te va mejor. Lo puedes sentir, ¿no? Compasión por las personas, pero solo cuando lo has vivido en carne propia, puedes hermanarte y decirles, hay luz después de toda esta oscuridad. Sí la hay, ¿sí? Es bueno que hagas esa anulación, sobre todo que te rindas al Señor y que Él sea el todo para agarrarte de la mano de nuestro amado Jesús, y Él va a hacer maravillas en tu vida, Ricardo. Esta es mi misión, dar a conocer mi testimonio. Amén. Y voy a darlo en unas pocas palabras. Adelante. Es esta, y es la que yo te invito, hermana, hermano. El primer paso, como decíamos ahorita, es reconocer a nuestro amado Jesús. Y cuando lo reconoces, deseas estar en su ley, en lo que Él manda. Entonces, va a ser difícil lo que te voy a decir, pero el primer paso que debes de hacer para hacer tu anulación es mantenerte en gracia. ¿Qué quiere decir eso? Fuera del pecado de adulterio. Si no estás casada, estás cometiendo un pecado que es el adulterio. Entonces el primer paso para nosotros, y gracias a Dios para Miguel, que sí aceptó, fue mantenernos fuera del adulterio, no más relaciones, hasta que el Señor bendiciera esa unión. Y quiero decirte que fue difícil. Yo de repente pensaba, uno como mujer, pues a lo mejor cumples, ahí estás, pero el hombre, yo sí pensaba, se va, no va a aguantar. Y saben que el Señor, una vez que